Universal, una obra extraordinaria, porque la doctrina, amigos, es muy esencial en nuestra vida. Como decía el apóstol Santiago, así como hay un espejo para verse el rostro natural, y una vez que nos hemos apartado del espejo, nos olvidamos cómo estaba nuestro rostro, pero acá lo vamos a hacer a inverso. No vamos, primero la doctrina viene a ser como el espejo para verse la conciencia, pero como eso no quiere decir que no vamos a hacer caso, al contrario, tratar de renovar nuestro entendimiento, tratar de renovar mediante el conocimiento, buscando que rescatar los valores. Pero hay algo maravilloso que nos llama a una reflexión en el caso de Jeremías 32:40. Primero escuchemos este versículo y después lo vamos a analizar con mucha tranquilidad. Dice lo siguiente: y haré con ellos pacto eterno. Primero dice, y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás a hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Punto fundamental. Va a ser un pacto. Luego va a poner el temor en nuestro corazón para que no nos apartemos de Dios. Hermosa frase para entenderlo. Primero va a ser un pacto eterno. Luego va a poner su temor en nuestro corazón para que no nos apartemos de Dios. Qué interesante este versículo. Pero para ampliar un poco es el conocimiento, porque encontramos en el primer mandamiento: a Jehová tu Dios temerás. A Jehová tu Dios temerás. A Él servirás, y a Él te allegarás, y por su nombre jurarás. Bueno, la primera palabra en que encontramos es el temor. A Jehová tu Dios temerás. Pero ¿cómo vamos a temer a Dios? ¿Cómo? Si primero Él tiene que poner el temor en nuestro corazón. Y si no pone el temor en nuestro corazón, no podemos temer a Dios. Vuelvo a repetir. Y haré con ellos pacto eterno. Hace una promesa que va a haber un pacto eterno, va a haber con nosotros. Ahora, va a poner el temor en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no nos apartemos. Si Dios no pone el temor, o su temor, no pone en nuestro corazón, ¿cómo podemos temer a Dios? Ahora, para comprender un poquito más, vamos a revisar desde el 37, Jeremías 32, 37 al 40, para darnos una idea de cómo se trata este misterio. Primero dice: he aquí yo os juntaré de todas las tierras, a los cuales los eché con mi furor, con mi enojo, saña grande, y los haré tornar a este lugar, y haré los habitar seguramente. Y me serán por pueblo, yo seré a ellos por Dios. Entonces, para que surja este ministerio, para hacer un pacto con ellos, un pacto, para que haga esto, primero nos tiene que juntar. ¿Cómo que nos tiene que juntar? ¿En qué sentido? Para que nos pueda juntar. Porque tiene que haber, tenemos que entender, nos tiene que juntar. ¿En qué sentido? Tenemos que ver, para eso tenemos que revisar un poco la historia. A través de la Escritura encontramos que el pueblo, por dedicarse mucho a reemplazarlo con otros Dios que no son su Dios, se han dedicado más a reemplazarlo con el Dios Baal, con la diosa Astoret, rey de la fertilidad. No han buscado que reemplazar con Moloch, con estos dioses, han buscado que reemplazarlo. ¿Pero por qué han buscado que reemplazarlo? Porque no había el temor en ellos, no estaba, sabían la letra,
Pero adorar a un Dios que no se ve, a un Dios invisible, difícil ya cualquiera. Hasta nosotros mismos que adoremos a un Dios sin rostro, nos mueve el cerebro. ¿Qué será si no tenemos el temor de Dios que está en nuestro corazón? No se puede, es difícil. Por eso que vemos en el caso del pueblo de Israel, tampoco podemos decir no, al contrario. Pablo dice en Romanos 11:11, nuestros padres pecaron para que cayesen en ninguna manera. Antes por la caída de ellos viene la salud a los gentiles, o sea, Dios mismo permitió. En otra parte dice el mismo Romanos, que Dios permitió que su mesa sea en lazo y en tropezadero, ojos con que no vean ni oídos para que no oigan. Dios mismo permitió para dar oportunidad a los gentiles, pero vamos acá. Como fue esparcido el pueblo de Israel, se tenía que cumplir, fueron desterrados, como el pueblo de Israel, primero eran 12 tribus, después se separaron, después de la muerte del rey Salomón, viene su hijo a gobernar, el mensaje que dio el hijo fue muy duro, muy drástico, ya es así que 10 tribus se rebelaron y formaron el reino de Israel con su capital Samaria. Después quedaron dos tribus nada más, Judá y Benjamín, y formaron el reino de Judá con su capital Jerusalén. Pero no duró por mucho tiempo, pues Israel, porque se fueron abocados mucho a la idolatría, a adorar a Dios Baal. Y tanto así que llegaron aún a sus reyes a presentar en holocausto a sus hijos, a tal extremo llegaron. Y por esta causa que Dios incitó a los asirios, vinieron, los conquistaron y lo desaparecieron del mapa. A las 10 tribus lo desapareció Dios, quedando solamente a las 2 tribus, y también cayeron en el mismo papel, cayeron en ese mismo papel de la idolatría. Dios también se amargó con este pueblo, lo incitó a Babilonia, vino, los conquistó y lo mandó a servir a Babilonia por 70 años. Para que nunca más se vuelva a hablar el nombre de los Baales. Por eso dice el profeta Oseas, mejor vamos a leerlo. Dice así, Oseas capítulo 2, versículo 16 y 17, cuando ellos regresan en el mes de septiembre, cumplidos los 70 años, con Zorobabel, con Esdras, Nehemías encabezando y otros más. Entonces dice acá, y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Baali. Baali significa, este es mi Señor. Porque quitaré de su boca de los nombres de los Baales, y nunca más serán mentados por sus nombres. Listo. Por eso que el pueblo de Israel, a partir de esa fecha, dejaron de adorar a Dios Baal. Muy bien. Pero viene la promesa, luego después los problemas internos, buscando su libertad, queriendo ser una nación independiente, porque ahí dependían de Babilonia, porque ellos regresan, cuando a Babilonia lo conquistan los medios y los persas, ellos pagaban los intereses, los impuestos a los medios y los persas. Primero pagaban a Babilonia y después pagaban a los medios y los persas. A los medios y los persas lo conquistó Grecia, a Grecia lo conquistó Roma, y seguía pagando los impuestos a Roma. En eso aparece el Mesías, y lo desaparecieron también. Y en el año 70, por eso ya el Mesías les profetiza, no quedará piedra sobre piedra. Los profetiza. Entonces, en el año 70 lo desaparecen con el general Tito, lo llegan a sitiar, lo llegan a conquistar, y le desaparecen al templo, cosa que solamente queda un muro, nada más. Y ese muro le llaman el muro de las lamentaciones, porque van a lamentarse por problemas de sus ancestros. Muy bien. Pero hay una promesa. Claro que ellos después se han juntado, ahora lo han reconocido como nación en el año 1948. Ellos han venido luchando desde el año
1896, desde ahí han venido luchando para que tengan su libertad, pero no, tenía que llegar a cumplirse los 7 tiempos que han llegado en 1948. Muy bien, pero la escritura menciona acá, han sido dispersos por todo sitio, pero luego dice que llega su tiempo que los va a juntar. Va a empezar a juntar. En Isaías aclara de uno en uno, tienen que ser reunidos, juntados. De todos los lugares donde fueron echados, porque el Señor estaba amargo contra ellos, había una gran desaña contra ellos, pero luego hay una promesa que los va a juntar de uno en uno de los 4 cabos de la tierra. Y luego dice, ustedes me serán por pueblo y yo seré yo por Dios. Y cuando venga ese tiempo de juntarlos, de uno en uno, para que se junten, cuando llegan, Dios va a empezar a darles un corazón. Vamos a ver qué dice la Escritura. En el capítulo 37, versículo 39. Y daréles un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que haya bien a ellos y sus hijos después de ellos. O sea, para que surja todo esto, vienen a juntarse no humanamente, sino es algo ya diferente. Al venir, tiene que haber, dice bien claro, daréles un corazón. ¿Cómo es esto? Les daré un corazón. ¿Acaso no tenemos todos un corazón? Sino, ¿a qué se refería? En Ezequiel 36, 24, 25, 26, habla algo similar. Dice, yo os tomaré de las gentes, yo os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Listo, la promesa es que tienen que todos regresar. A esto se llama la unificación. Empiezan a juntarse, a reunirse. Dios mismo empieza a juntar. No es que yo quiero, no. No es así tampoco, porque una cosa es humanamente y otra cosa es lo que Dios establece. Como un ejemplo para comprenderlo tenemos en el caso de Noé. Los animales empezaron a llegar al arca de 2 en 2, 2 tigres, hembra y macho, elefantes, panteras, leones, etc. Pero si va a ir Noé a buscar a la jungla, nunca lo va a juntar, porque no sabe cuál es su pareja de la hembra o del macho. Y tremendas fieras, basta que le enseñe una muela de oro nada más y el miedo desaparece inmediatamente y se aleja. Como son fieras salvajes, imagínate. Pero no, Dios empezó a juntarlos en pareja, de 2 en 2. Noé simplemente era el portero. Entonces todos ingresaban y todavía Noé con miedo, porque pasaban y le daban una pequeña, le mostraban un pequeño canino nada más y listo, el hombre estaba ahí en un costado. Pero entonces vemos que Dios es el que hace todo este trabajo. Por eso dice, yo os juntaré, dice Dios, yo los juntaré. Acá no dice que ustedes se van a juntar, no, yo los juntaré. De todas las gentes, listo. Donde están esparcidos, Dios mismo lo empieza a juntar, así como en el arca de Noé las fieras. Él los empezó a juntar de pareja, de 2 en 2, de 2 en 2, él mismo los juntaba y los llevaba hasta el arca. Por eso dice, yo os juntaré de todas las gentes, yo os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y para eso, tiene que haber algo interesante. Y esparceré sobre vosotros agua limpia. En resumen, encontramos algo de que uno viene, pues, cochinito, más claro, harapiento, así como el hijo pródigo, vino todo harapiento, de tanto gozar de la vida. Vino uno así. ¿En qué hace? La primera operación es bañarnos. Una limpia, una purificación. La primero nos trae, y una vez que nos trae, llegamos al punto indicado, uno nos baña, nos limpia con agua limpia. Entonces nos limpia de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos, nos empieza a limpiar. Que dice en Isaías 1:18, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, una limpieza, pero no una limpieza de carne, la parte exterior, sino una limpieza de conciencia.
por todos nuestros errores que hemos cometido, nuestras faltas, nuestras rebeldías, blasfemando contra Dios, amargándose contra Dios, tantas cosas que nos ha pasado, tantas amarguras que nos sentíamos impotentes, y lo primero que aflora es la parte negativa. Entonces, de todas esas cosas, el Señor nos empieza a juntar, como el arca de Noé, como a juntar a las fieras, empieza a juntar a las fieras, él mismo, y luego un baño. Y una vez que nos ha limpiado de todo, nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos, quiere decir, nos ha perdonado total. El primer paso nos cambia el corazón. ¿Cómo que nos cambia? ¿No es que no hemos tenido corazón? No, nos cambia un corazón. Un corazón nuevo. Un corazón nuevo pone dentro de nosotros. Un corazón de piedra, como dice también Ezequiel, un corazón de piedra duro, endurecido para la cosa de Dios, rebelde para la cosa de Dios. Esa rebeldía nos quita. Nos quita esa rebeldía, esa dureza. Por eso dicen los grandes sabios que la ley fue dada en piedra para chancar, para golpear el corazón del hombre, porque es una piedra. Entonces, viene, nos cambia el corazón de un corazón de piedra, duro, a un corazón de carne, a un corazón de una persona comprensible, una persona asequible, de ser reacios, de ser personas, o mejor dicho, de personas torpes nos convierte en personas sabias, una transformación nos hace. Entonces encontramos acá, nos dará un corazón nuevo. Por eso dice el profeta Jeremías, daréles un corazón, quiere decir un corazón nuevo, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad, como dice Pablo también, se deja el viejo hombre para empezar una nueva criatura en Cristo. Entonces nos da un corazón nuevo, un corazón dócil. Y luego dice un camino. Estoy leyendo en Jeremías 32, 39, a eso me estoy refiriendo. Daréles un corazón, quiere decir un corazón nuevo, Dios nos da, nos transforma. O sea, vemos acá que nos junta, luego nos baña, quiere decir nos perdona de todo, nos quita todo nuestro pecado, y nos cambia el corazón duro, el corazón de piedra, un corazón blando, un corazón a una persona asequible, una persona comprensible, a una persona mansa, etcétera, etcétera. Nos transforma. Pero para darnos ese corazón nuevo, ese corazón de carne, como dice la Escritura, y un camino nuevo. ¿Cómo es eso de un camino nuevo? Para ello tenemos que entender qué significa ese camino nuevo, o ese camino que está hablando. Un camino es. Nos da un camino por donde debemos de conducirnos ahora. Ya no andamos a la deriva, ya no. Hay un camino trazado por donde tenemos que transitar, ya hay un camino. Pero ¿cuál es ese camino que nos enseña para conducirnos? El salmista David aclara, Salmo 119, verso 27, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Ese camino que estamos hablando, dice, daréles un corazón nuevo, un corazón de piedra, un corazón de carne, un corazón nuevo. Como dice también en otra parte, nuevos cielos, nueva tierra, dice en Isaías. Pero para ello, dice un camino. Y cuando hablamos de este camino, estamos viendo que son los mandatos divinos, los mandamientos de Dios. Ese es el camino por donde nosotros nos tenemos que conducir. Y el hombre para que hable las maravillas de Dios es los mandatos divinos, porque ahí está el secreto de todo. Porque lo que estamos hablando ahora solamente es una palabra, el temor, nada más. De ahí cómo se desprende. Por eso dice,
Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Al conocer el camino de Dios, que son los mandatos divinos, va a permitir que podamos ver nuestra parte oscura. Va a permitir para ver si estamos en la parte correcta o no. Porque según yo, mis caminos son rectos, mis caminos son buenos. Es según yo. Esa es mi opinión personal, pero la Escritura te dice otra cosa. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, el hombre en su opinión, por eso dice en Proverbios 14:12, es el hombre en su opinión. Piensa que el camino, lo que él está conduciendo, está en la parte correcta. Pero una vez que empieza a ver el camino de Dios, se da cuenta que no es correcto, no está bien, estaba haciendo una cosa por otra. Entonces, ahí tenemos que entender. Porque si no fuera por este camino que nos hace ver nuestra parte oscura, no vamos a saber nuestros defectos, no vamos a ver nuestros errores, no vamos a ver. ¿Por qué digo no lo vamos a ver? Porque todos sabemos que no debemos mentir, engañar, robar, etcétera, etcétera. Sabemos muy bien. Pero hay cosas que lo ignoramos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se han hecho costumbre. Y al hacerse costumbre se hace una ley. Un ejemplo, Dios ha decretado a su pueblo, Jehová es uno, o Yahweh es uno. ¿Cuántos dioses tenemos nosotros? Luego le dice a su pueblo, oh Israel, guardarás el Shabbat, guardarás el sábado. No te dice otro día. Pero antes ponía en práctica otro día pensando que estoy en los cielos. Entonces, las costumbres se han hecho ley y pienso que estoy en la verdad. Pero al conocer la doctrina nos damos cuenta que no es así. Por eso nos hace ver la parte oscura de nuestro corazón. Porque pensando que estoy en el camino correcto. Por eso decía el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 7, 7, 8, 9. Mejor vamos a leerlo para tener mayor claridad. 7, 7, 8 y 9. Vamos a leer. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Muere el pecado es cuando lo vamos descubriendo paso por paso, vamos descubriéndolo y lo vamos ejecutando, va muriendo también ese viejo caminar, esa mala costumbre, y lo vamos reemplazando por una buena. Esa es la diferencia. O sea, muere el pecado. Digamos, un ejemplo para comprenderlo. Cuando uno es joven, pues digamos, tenemos el hombre, tiene un montón de casado, tiene un montón de, digamos, amantes, uno por acá, otro por allá. ¡Qué felicidad para él! Pero cuando descubre que no es así, entonces se empieza a dejar. Ese es matar el viejo hombre, mata el pecado, ahí. Recuerdo hace muchos años, estuve en una tribu de Alto Naranjillo, estamos hablando en el departamento de San Martín. Estuve unos días en la tribu. El curaca del lugar, o sea, el jefe de esta tribu, su nombre era Daniel, tenía 7 mujeres. Y un solo pabellón, y tenía su compartimiento. Una semana lo atendía completo ahí, la otra semana la otra, y nadie se metía con él, solamente la que le correspondía atender. Era una costumbre. Cuando él descubre, viendo la doctrina, que debe tener una sola mujer, se puso a pensar y nos dijo, tengo 7, ¿con cuál me quedo? Y tuvo que quedarse con una de ellas. Entonces ahí nos ponemos a analizar que el pecado se descubre,
reconoce que no está bien y muere el pecado. ¿Por qué? Porque ya no, las otras también se pusieron de acuerdo, tú has elegido así y así será. Ellos tienen sus palabras es ley de ellos. Dice que este es negro y ese es negro, este es blanco, blanco. En cambio a nosotros nos dicen los afuerinos, y el afuerino mayormente es mentiroso, no cumple con su palabra. Eso sí, son muy radicales y muy cumplidores. De verdad que he quedado admirado cuando estaba en un tiempito en esa tribu. Entonces le puse como un ejemplo para que vean que el pecado se descubre y ponemos en acción, muere el pecado. Eso dice Pablo, se renueva por el entendimiento, renovamos nuestra mente por el conocimiento de la palabra, por el conocimiento de la doctrina. Ahora, dice en 1 Juan 3:4, para esclarecer un poquito más, 1 Juan 3:4, vamos a pasar lectura, para confirmar, porque si no, una cosa es hablar, no está hablando solo. Dice lo siguiente, 1 Juan 3:4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Si no conozco la ley, no conozco la doctrina de Dios, ¿de qué pecado estamos hablando? Si yo niego la doctrina de Dios, ¿de qué pecado estamos hablando? ¿No le parece que vivimos en el aire? Porque la doctrina permite, como dije al inicio, permite al hombre ver la parte oscura de su corazón. Y empieza a morir el pecado, como dice Pablo, cuando descubrimos que no está bien y dejamos de poner en práctica esa parte mala y hacemos lo bueno, empieza a morir el pecado. Ese es el punto que tenemos que hacer. Si no ponemos en práctica, el pecado nunca muere. Siempre estará vivo, latente en cada uno. Entonces acá es poner un alto y suficiente. Ahora, nos vamos a esclarecer un poquito. Donde dice, luego haré con ellos un pacto eterno. Un pacto viene a ser pues un compromiso, una nueva alianza. Cuando hace este pacto, ¿por qué hace un nuevo pacto? Nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Viendo la historia del pueblo de Israel, que cuando Moisés descendió con los 10 mandamientos, con las 2 tablas de piedra, el pueblo no lo recibió. Se rompió ese compromiso. Entonces, se escribe para el futuro cuando va por segunda vez, y en el futuro Dios hace una nueva alianza, un nuevo pacto, un nuevo convenio con la gente que él mismo lo empieza a traer. Por eso yo los traeré, los reuniré. Está hablando que él mismo lo va a traer de uno en uno. No es que yo quiera venir, él nos trae, los que son para con él, nos trae, de uno en uno nos trae, de 2 en 2. Nos empieza a juntar. Y al juntarnos hace un pacto nuevo. Por eso dice, vamos a ver lo que dice la Escritura. Jeremías 31, 32 y 33. Vamos a leer. ¿Qué nos dice? Luego haré con ellos pacto eterno, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque cuando salieron de Egipto, los sacó de la mano, con mano extendida, brazo extendido, como dice, con brazo extendido, con mano fuerte, dice la Escritura. Los sacó de Egipto. Después de las 10 plagas, cruzaron el Mar Rojo, vieron señales grandiosas, el agua ácida se convirtió en agua dulce, lo puso a pie del monte, y cuando Moisés desciende con los mandamientos, se rompió ese compromiso. Por eso dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Fue como un marido para ellos, pero invalidaron mi pacto. ¿Por qué dice yo fui como un marido para ellos? Eso tenemos que esclarecer para comprenderlo, porque si no, un marido para ellos, ¿cómo? ¿Qué mujer? ¿Qué cosa en la cueva?
Y encontramos algo, una respuesta positiva, por eso, y seremos el marido para ellos, ¿no? Fui yo un marido para ellos. Y encontramos la respuesta de esto. ¿Por qué dijo así? Cuento una anécdota hebrea, que un rey se había enamorado profundamente de una joven, pero esta joven era esclava, pero tanto era el amor de este rey por esta joven que pagó su libertad. Y después que pagó su libertad, fue una mujer libre como todas las mujeres. Y después de un tiempo, él le pide en matrimonio. Bueno, acepta a la jovencita, llega la fecha, esta ceremonia duró 40 días. ¡Qué felicidad! 40 días. Por parte del novio a esta ceremonia de 40 días, el novio vinieron 10,000, por parte de la novia eran 670,000, más pueblos aledaños, fueron casi 3 millones de habitantes a esta ceremonia que duró 40 días. En el último día, cuando el testigo fiel de la joven viene con los 10 puntos para que la jovencita firme, se encuentra con la gran sorpresa que la jovencita ya estaba conviviendo con otro rey. Y por esta causa, el novio casi lo desaparece. Y si no es por la súplica del testigo, lo iba a desaparecer por la traición tan grande que le había hecho esta mujer. Con este entendimiento, y es fácil de comprenderlo, hablamos del rey era Dios, la jovencita era el pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto, pagó su libertad con el Cordero Pascual. Cuando fueron al monte Sinaí, duró 40 días la ceremonia, Dios bajó con 10,000 ángeles, el pueblo fue con esa cantidad, el testigo fiel fue Moisés, y cuando baja con los 10 puntos, con los 10 mandamientos, el pueblo lo había traicionado, que estaban adorando, estaban presentando holocaustos al Dios Baal. Y dice la Escritura, ahora sí vamos a esclarecer, para no estar en duda, porque dice bien claro, debemos leer el contenido, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, un marido, y para ellos dice Jehová. Y está en Jeremías capítulo 2, para completar. 2:2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, es decir, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y después de esta traición, encontramos la respuesta también en Oseas. Vamos a leer Oseas, capítulo 2, 3, 4, 5. Dice así: pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo lo despoje desnuda y la haga tornar como el día en que nació, y la ponga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones. Porque su madre fornicó, la que los engendró fue avergonzada, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, y mi lana, y mi lino, y mi aceite, y mi bebida. Por tanto, he aquí yo cerco su camino con espinas, y la cercaré con seto, y los ahí no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará,
buscarlos y no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor viva entonces que ahora. Mas ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que les multipliqué la plata y el oro con que hicieron a Baal. Entonces vemos, era un matrimonio, quiere decir, el pueblo era considerado como una novia, como la mujer, la esposa, pero lo traicionó. Hijo de fornicaciones, ¿por qué? Porque la mujer le sacó la vuelta con otros dioses, porque fornicación significa prostitución, se prostituyó con otros dioses, pensando que esos dioses le daban la bendición, como dice acá, el vino, el trigo, el vino, el aceite, todo. Ellos pensaban que esos dioses le daban la bendición. Los vemos acá, dice que fui yo marido para ellos. Fue su marido, pero ¿qué pasó? Antes de ir al marido se fueron a sus amantes. Por eso que Dios no va a hacer un pacto, no con ese pacto que invalidaron antiguamente, sino un nuevo pacto, una nueva alianza. Luego dice el verso siguiente: mas este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, está hablando en el futuro, dice Jehová, daré mis leyes en sus entrañas. Escribiréla en sus corazones, seré ellos por Dios, ellos serán mi pueblo. Cuando dice acá, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice que daré mi ley en sus entrañas. Ahora viene el tiempo que para que esas palabras quede impregnado en nuestro corazón, ya no es humanamente, ya no es en forma humana, sino es que el Espíritu lo tiene que grabar. El Espíritu le empieza a grabar en nuestro corazón. Por eso dice 2 Corintios 3:3, ya no escrito con tinta. Mejor vamos a pasar lectura. Eso tenemos que comprender. Ahora es diferente. Ahora no. Ahora sí. Vamos a ver. 2 Corintios 3:3. Dice lo siguiente. 3:3. Siendo manifiesto que soy letra de Cristo, administrada en nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, que lo graba en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Ahora sí se comprende lo que dice acá. Más este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, está hablando en el futuro. Daré mi ley en sus entrañas, en su corazón. O sea que el que lo graba es el Espíritu. Las palabras quedan grabadas en el corazón del hombre. Escribirlas en sus corazones y seré a ellos por Dios, ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, dice Jehová, conoce a Jehová, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Ahora, ¿por qué dice conocerán a Jehová? Porque el momento que tenemos el Espíritu de Dios, mediante el Espíritu podemos conocer lo que es de Dios. Pero si no tenemos el Espíritu de Dios, no, vamos a seguir siempre la fantasía, habrá o no habrá. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, sí, por eso dice Pablo en Corintios, el Espíritu, cuando recibimos el Espíritu, mejor vamos a pasar lectura, 1 Corintios 2, 10, 11, 12, vamos a leerlo. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. O sea, ¿por qué sabemos que Dios está con nosotros o está en nosotros? Es por el Espíritu que nos ha dado. Y sabemos la existencia de Dios por el Espíritu que nos ha dado. Si no tuviéramos el Espíritu de Dios, seguimos todavía en el limbo. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso un versículo acá, un versículo allá, etcétera, etcétera. Más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura.
O sea, la persona que no tiene el Espíritu de Dios, van a decir, hermano santo, estás hablando locuras. Y no los puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. No los puede entender. ¿Por qué no lo puede entender? Porque dice Job 32:8, espíritu en el hombre, todos tenemos espíritu de vida, pero la inspiración del Omnipotente nos hace que entiendan. Mientras el Espíritu no nos hace entender, vivimos en el libro. Empero el espiritual todo lo juzga todas las cosas, por supuesto. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, Él sanó aún endemoniados, era sordo y mudo. Lo sanó. Luego los judíos decían, no, Él no lo sana con el espíritu, Él lo está sanando con el espíritu de Belcebú. Y Él entendiendo el pensamiento de Él, ¿qué? ¿Le entendía los pensamientos? Luego la parte final dice, todo reino dividido no progresa. Yo no expulso con el espíritu de Belcebú, yo expulso con el poder de Dios. Entonces ahora sí se entiende que Jesús no sanó, ni tampoco adivinó lo que estaba pensando la gente, sino el poder de Dios o el Espíritu de Dios que estaba en Él, lo hacía entender qué cosa pensaba la gente, qué cosa murmuraba, y el que hacía los milagros era el Espíritu que estaba en Él. Por eso bien claro dice, yo no expulso con el espíritu de Belcebú, yo expulso con el poder de Dios. Ahora comprenderán que el reino de los cielos está presente. Por eso dice, el espiritual todo lo juzga las cosas, el espiritual juzga todo. Y en un israelita tiene el Espíritu de Dios, él sí recibe conocimiento cuando una persona viene, con qué intención viene, si está bien o está mal, etcétera, etcétera, recibe el conocimiento, cómo está, sin necesidad de estar averiguando en su vida, le dice cómo está. ¿Por qué? Porque él juzga, pero el otro no le puede juzgar porque no tiene el Espíritu, no sabe cómo piensa ni qué buenas o malas intenciones tiene. Por eso dice en el 16, ¿por qué quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es otro punto para hacer entenderle, pero vamos ahí para que ustedes tengan una idea. Dice bien claro, Pablo también recalcó sobre este misterio, Hebreos 10, 16, 17, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en su corazón y su alma las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Listo, ya está profetizado también. Ahora, viene el misterio. Vamos acá al punto que tenemos que comprenderlo. Viene el misterio. Jeremías 32:40, teniendo todo este concepto, y es fácil entender lo que dice 32:40 de Jeremías. Y haré con ellos un pacto eterno, listo, con nosotros, con la nueva generación de este tiempo, hace un nuevo pacto, una nueva alianza, pero una alianza eterna, ya no por un rato, no, para siempre. Y no tornaré atrás de hacerles bien, o sea, siempre va a buscar la protección, la bendición de todo con esos nuevos que Dios hace, la nueva alianza, el nuevo pacto. Y para ello dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. O sea que Dios derrama su corazón, derrama su espíritu, su temor en nuestro corazón para no apartarnos. Cuando hablamos del temor, vamos a encontrar algo interesante. Isaías 11:2 menciona que es el espíritu, el temor es un espíritu que pone en el corazón del hombre. Ese espíritu pone en el corazón. ¿Y ese espíritu cuál es? El Espíritu Santo. Por eso dice, pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. Nos lava, nos limpia, con agua limpia y luego nos da su espíritu. Ese es el temor que lo siembra en nuestro corazón. Pero para que venga otro misterio más, para que venga este temor y sea grabado en nuestro corazón, hemos visto que Dios nos llama, porque dice, los juntaré. Segundo, nos lava. Tercero, para que nos lave, nos tiene que hacer ver todos nuestros errores que hemos cometido. Surge un arrepentimiento mediante la doctrina. Ahí nos hace ver todos nuestros defectos. Nos hemos arrepentido de verdad. Nos lavó, nos limpió, nos vistió con ropa de gala. Muy bien. Y el mismo Espíritu nos empieza a conducir. ¿Por qué? Porque ya quedó grabado el temor
quedó grabado en nuestro corazón. Ya no nos podemos apartar porque el Espíritu siempre está latente en cada uno de nosotros, mostrándonos por sueños, por visiones. Si te portas mal, inmediatamente el Espíritu va a empezar a afligirte, etcétera, etcétera. Pero para que venga el Espíritu no es fácil, no es simplemente ya vino y ya está. O el temor vino y ya está. No, ese es un proceso. Es un proceso para que venga el Espíritu de Dios. Todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, fue una figura para el futuro. ¿Por qué una figura? Porque si hablamos de los mandamientos, fue en el tiempo de Moisés, el pueblo no lo recibió, se escribió para el futuro, en el futuro tiene que aparecer, y apareció en el futuro. Y al aparecer los mandamientos en el futuro, y la persona que cree, como dice en Efesios 1:13, creyó en estas palabras, que Dios es de Dios, y luego viene el deseo de querer cambiar. Hechos 5:32, por su obediencia le da recién el Espíritu, o mejor dicho, el temor de Dios lo graba en su corazón. Y una vez que lo grabó en el corazón de esa persona, lo grabó, ahora sí empieza a conducirse. Pero para que venga el Espíritu, no viene solo. Tiene que pasar algo maravilloso. Y eso mañana lo estaremos expereciendo. No viene solo. Tiene que haber algo, porque así por así, no. Todo es un proceso. Como dije anteriormente, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, se escribió para el futuro. En el futuro tenía que acontecer, en esta generación tenía que acontecer todos estos misterios de juntarlos, formar un nuevo pacto, una nueva alianza, de lavar el corazón de la persona con agua limpia, de vestirle con ropa de gala y sembrar en el corazón del hombre el temor de Dios para que no se aparte. Pero que venga el Espíritu solo, el Espíritu Santo venga solo, no. Es un proceso, un procedimiento, no es así por así. Pero no se preocupen, queridos amigos, si te gusta nuestro mensaje, no te olvides de seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube en la cuenta de Santos Salazar Silva y Vicky Pérez Medina. Y danos un like, amigo, danos un like o danos un me gusta y trata de compartir con tus amistades.